Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En este video platicaremos acerca de la entrada de datos. Cuando hablamos de entrada de datos en lenguaje C, nos estamos refiriendo en la mayoría de las ocasiones a la función scanf. La función scanf nos permite solicitar datos del usuario y almacenarlos en variables para usarlos en todo nuestro flujo o nuestro programa. ¿Pero qué significa scanf? Scanf viene de scan formatted. En este caso nos sirve básicamente para leer datos con formato. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con formato. Sirve para capturar información escrita por el usuario. En este caso, podemos enlazar esta función o tener la idea de que scanf nos permite solicitar un valor al usuario y después ese valor lo vamos a utilizar a lo largo de nuestro programa. Imagínense preguntar la edad del usuario, cuánto pesa, su altura o inclusive su promedio actual. Y pues imaginen los datos, imaginen lo que podemos hacer con ese tipo de datos, ya sea un formulario normal o algún otro uso que le podamos dar. La forma básica de scanf. ¿Cómo usamos scanf? Scanf tiene que tener el, el nombre de la variable al cual va dirigido el valor que el usuario ingresó. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que tener primero que nada qué tipo de dato es. Si es un tipo de dato entero, como bien vimos en la clase anterior, utilizamos porcentaje de cuando nos referimos a un número entero. Utilizamos %f, bueno, el porcentaje f, cuando nos referimos a un tipo de dato de tipo flotante o decimal. Tanto por ciento LF para el double, que igual sigue siendo un decimal también, y el porcentaje C para variables que son del tipo de dato char o carácter. En este caso, como pueden ver, estamos leyendo la edad. La edad es de tipo entero o un número entero. Entonces utilizamos %d. Lee un entero y lo guarda dentro de la variable edad. Ahora bien, se preguntarán qué es este simbolito. Ese simbolito se utiliza para indicar la dirección de memoria. Internamente nosotros asignamos un espacio en memoria donde vamos a guardar esa variable. Ese carácter nos sirve específicamente para decirle al lenguaje C que guarde en memoria o guarde en un espacio el valor que vaya a ingresar el usuario. Para eso nos sirve. Tengan mucho cuidado con omitir este carácter porque les puede dar un error inesperado. Puede pasar que el valor no se guarde o que inclusive su programa no lance un error, pero provoque un comportamiento inesperado. Ahorita haremos la prueba de qué pasa si no le pongo este carácter tan especial. Ahora bien, ¿cómo leemos los datos? Dependerá del tipo de dato que queramos leer. Cuando nosotros queremos leer un tipo de dato que es entero, utilizamos %d. Ahorita les voy a decir un truco que también pueden utilizar %i. Pueden asociarlo así como la primera letra del tipo de dato que queremos guardar. Si queremos guardar un tipo de dato entero, un número entero, podemos usar %d y %i. Solo que no es muy común ver el %i, pero igual se los dejo por si en dado caso les sirve y se acomodan o lo recuerdan más. Pero bueno, porcentaje d o %i para un tipo de dato entero, porcentaje f para un tipo de dato flotante, lf para double, %c para char. Y así se vería un ejemplo de la forma correcta del tipo de dato que queremos. Como es la edad, ese tipo de dato entero, y no se nos olvide este carácter, bueno, este simbolito. Si es un precio, ese tipo de dato flotante, entonces utilizamos %f. Si es un promedio, LF. También pueden utilizar el flotante, no hay ningún problema, simplemente que depende de las necesidades. Y una letra, un %c. Recordemos, no estamos, no estamos imprimiendo algo, o no estamos dando salida, estamos guardando el valor. Recordemos eso. Cuando utilizamos scanf estamos guardando un valor. ¿De qué tipo? %d a es para un entero. ¿Y dónde se va a guardar? En la variable que se llama edad. Hay que acordarnos de eso. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo muy rapidito para que veamos en acción el scanf. Yo aquí lo tengo preparado. Si se dan cuenta, estoy diciendo que tengo dos variables. Tengo una variable de edad y tengo una variable de estatura. Ahora estoy haciendo una salida de datos que es ingresa tu edad. Cuando digo ingresa tu edad, lo estoy diciendo con printf porque es una salida. Pero cuando estoy solicitando un dato, se lo estoy pidiendo o lo estoy poniendo con scanf. Estoy diciendo
Este tipo de dato es de tipo entero. De hecho, ahorita van a ver, vamos a ponerle entero, integer, si lo queremos ver, o por ciento de, da igual cuál quieren usar, vamos a utilizar de por la costumbre. Y dónde se va a guardar ese valor, ese tipo de dato entero o ese número entero, aquí, en la variable edad. Después vamos a solicitar la estatura. La estatura no es un número entero, pues normalmente no es un número entero. Normalmente es una altura de 1.80, 2 metros, 1.99 metros, etcétera. Si se dan cuenta lleva punto decimal, entonces utilizamos por ciento f. ¿Por qué? Porque es un número decimal, es un número flotante. ¿Y dónde se va a guardar? En estatura, en la variable que se llama estatura. Y después vamos a hacer una salida de datos. Vamos a decir, tienes tantos años y mides tantos metros. Si se preguntan por qué ponemos, en algunos programas utilizamos años y no años con la letra ñ, es porque en algunas de las ocasiones se nos mostrará un carácter raro si ponemos la ñ. Podemos intentarlo aquí, en este caso como en mi computadora no sale el error, pues no se verá tan marcado la diferencia. Pero si ustedes hacen la prueba poniendo la letra ñ, verán a qué me refiero cuando sale un carácter extraño. Por eso muchas de las ocasiones utilizamos la NI para decir la ñ, por así decirlo. Pero para que ustedes vean normal el flujo, vamos a poner la ñ. Ahora bien, vamos a ejecutar este programa. Lo ejecutamos. Y si se dan cuenta, mi programa ya no avanza hasta que no le dé la edad. Bueno, el valor de la edad. Vamos a ponerle pues mi edad, 23. Vamos a ponerle pues mi altura, 1,78. Si se dan cuenta puse un punto y aquí me está haciendo la salida. Tienes 23 años y mides 1.78 metros. El carácter que hace rato apareció, no se preocupen, simplemente es mi computadora, nada que ver. Pero bueno, lo importante es esto, la salida. Tienes 23 años y mides 1.78 metros. ¿Qué pasa cuando yo no le pongo este simbolito? La I o el asperson, si lo queremos ver así. ¿Qué pasa? Si lo ejecutamos y le ponemos nuevamente mi edad, nos da un error. Probablemente sea por mi computadora que no sale un error, pero a ustedes les tiene que salir un error. Primero que nada indicando en qué línea falló. Muchas de las ocasiones sale en qué línea falló, pero les va a decir que no hay una referencia establecida para esa variable. No estamos guardando en memoria esa variable, simplemente la estamos ingresando, pero al no poner ese carácter importante, que es ese simbolito, el compilador, bueno, lenguaje C o su computadora, no sabe específicamente dónde guardarlo. En conclusión podemos decirlo así, este carácter nos ayuda a decir que en memoria vamos a guardar en este espacio el valor. Y al no ponerlo, simplemente estamos haciendo nada con ese valor, si lo queremos ver así. Ahora bien, ya para terminar, fíjense que también podemos utilizar %i aquí y aquí. Se los explico con el %i por si ustedes batallan un poco en asociar cómo imprimir un tipo de dato entero. Yo muchas veces me guío por la primera letra de el tipo de dato. Si es un entero o un int, %i. Si es un flotante, %f. Double, este sí cambia, pero char, %c. Lo digo por si algunos batallan en asociar todo eso, ¿verdad? Pero bueno, para un entero podemos utilizar %d o más fácil, %i. Podemos comprobarlo así. De hecho, déjenme limpiar la consola. Y volvemos a ingresar esto. La estatura 1.78. Y no hubo cambio. Realmente mostramos el %d porque es más, no es un estándar, pero es más común verlo. Pero si ustedes se sienten más confiados utilizando %i que %d, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a la conclusión, que es
que scanf nos permite leer datos del usuario. Lo mismo, utiliza los formatos como %d o %i si es un entero, o %f si es un decimal, %lf si es un double y %c si es un carácter. Ok, se necesita el asperson o la letra i, como lo quieran ver, para guardar las variables en memoria. Y muchas de las ocasiones lo verán combinado con un printf, porque cuando queremos que el usuario ingrese datos, le debemos especificar qué dato es. Pero bueno, algo que quiero agregar antes de que nos vayamos quiero mostrarles qué pasa si en vez de un número entero yo le pongo un texto cualquiera. Lo más común o lo más probable que se estén imaginando es que dé error, y sí, están en lo correcto. Pero quiero que ustedes vean que el programa no sigue su flujo. Si se dan cuenta, no se está deteniendo para ingresar la estatura, sino que se está yendo pues de largo, diríamos. Esto pasa, muchas de las ocasiones pasa porque el compilador no sabe cómo actuar o no tiene o no está esperando este dato para almacenarlo. Entonces, para prevenir este tipo de comportamiento inesperado, pues ejecuta todo de golpe y pues es un error en cadena. Por si tenían curiosidad de saber qué pasa cuando le ingreso un texto en vez de un número, pasa esto. Muchas de las ocasiones se va de largo. O si ustedes están en Windows, probablemente les suelte un error Codeblocks o DebC++, que son los programas que más se utilizan. Pero bueno, esto fue todo y pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias.